Mi nombre es Sebastián Escalas, soy documentalista de la Catedral de Mallorca y doctor en Historia del Arte y formo parte del área de patrimonio del Departamento de Cultura. El día de hoy os hablaré del toque de campanas, que dentro de los estudios del patrimonio inmaterial que venimos desarrollando dentro de la Catedral es una de las cuestiones más importantes y que más significancia tiene dentro de estos estudios, como bien he dicho anteriormente. Quiero recalcar que es muy importante dentro de este patrimonio inmaterial los elementos materiales al fin y al cabo. Los toques de campanas derivan de unos elementos materiales que son las propias campanas, y la Catedral de Mallorca dispone de un conjunto de 9 campanas, que es uno de los más importantes a nivel español, a nivel del Estado español, como a nivel europeo, dado por su antigüedad y significancia que ahora explicaremos, derivada de estos propios materiales, la antigüedad, como también de los toques de campanas, que es la manifestación que explicaremos en este reportaje. Una de las cuestiones importantes que cabe señalar que de estas 9 campanas, 4 son góticas, realizadas en el primer tercio del siglo XIV. Sus nombres son Prima, Picarol, Matinas y Mitja. Después disponíamos las otras 5 campanas que del conjunto están datadas entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y por último, que es Natercia, es del siglo XX, pero también era una campana gótica que fue refundida en el 1991 en un proceso de restauración del campanario, por lo cual también formaría parte de este conjunto. El resto de campanas que hemos dicho, del siglo XVI al siglo XVIII, son la más importante, que es Neloy, que después la describiremos puntualmente, pero es la campana más pesada, de 4.500 kilos y 2 metros de diámetro, y el resto de las otras 2 campanas son Bárbara y Nantonio, y Nanova, mejor dicho, dentro de las 3 que restaban, ¿no? Es importante remarcar que dentro de los elementos materiales también la disposición de los yugos originales. No tan solo por lo cual las campanas de la catedral son importantes, son significantes, la significancia de estas viene por las campanas propiamente dichas, sino también a los yugos. Los yugos son los elementos que sostienen las campanas y posibilitan que se realice este movimiento conjunto con el armazón de madera, que es el que sostiene toda esta estructura. Pero ahora bien, ¿no? Lo que nosotros trataremos en este reportaje son los toques de campanas. Cabe decir que los toques de campana de esta catedral es uno de los elementos, como habíamos dicho anteriormente, que ha sido estudiado y que es estudiado cotidianamente, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia, porque es sumamente importante. No tan solo por el valor patrimonial que tiene, como hemos dicho, de los elementos materiales, sino por el valor simbólico de estas campanas. Tenemos que recordar que este valor simbólico está asociado a la utilidad que tienen estas campanas en un templo religioso como es la Catedral de Mallorca. A lo largo de su historia, en este caso los toques de campanas han ido evolucionando relacionados con las festividades religiosas, con la liturgia, han ido evolucionando a lo largo de la historia, donde obviamente anteriormente donde había una actividad más profusa dentro del templo en cuanto a esta actividad religiosa, los toques de campanas eran mucho más mayores, por decirlo de alguna manera, había muchos más que el día de hoy, que se han ido perdiendo desgraciadamente por la función litúrgica del templo, que ha ido reduciendo sus diferentes celebraciones, sus diferentes eventos litúrgicos, por decirlo de alguna manera, aunque después puntualizaremos cuáles son los toques de campanas actuales que se siguen realizando. Pero otra cuestión asociada al campanario o asociada a las campanas o a los toques de campanas son también que, aparte del elemento o de la simbología religiosa, tenía una simbología civil, social, por decirlo de alguna manera. Estas campanas también en la antigüedad servían como un sistema, por decirlo de alguna manera, de alerta, donde alertaban de tempestades, de algunas celebraciones sociales o puntuales, que hacían que estas campanas la utilidad de estas campanas, aparte de la cuestión religiosa, también tengan una actividad muy profusa en la parte social. Desgraciadamente la parte social al día de hoy sí que se ha suprimido, son muy circunstanciales los toques de campanas por eventos sociales. Bueno, de hecho la fiesta de San Sebastián, el patrono de Palma, se tocan hace una serie de años para dignificar un poquito más esta celebración, que igualmente está relacionada a una celebración religiosa, pero tiene mucha significancia el día de hoy en Palma la celebración del santo patrono de la ciudad, ¿no? Pero en la parte social se han ido casi desapareciendo cuando son muy circunstanciales. Cabe decir que una característica de los toques de campanas está asociado también a la disposición de estas campanas en la torre campanario.
Es decir, por los estudios que estuvimos realizando dentro de este contexto de estudios de patrimonio inmaterial, estuvimos observando que la disposición de las campanas en dos niveles, donde las campanas mayores, que son la Bárbara, la Nova, si mal no me equivoco, y Neloy, ocupan el piso superior, que está dividido en dos niveles, mientras que las menores, o bueno, el resto de otras campanas, ocupan el piso inferior de esta torre campanario. Esto lo que genera es que se cree una acústica especial dentro de la torre campanario, que es denominada por algunos autores como una caja de resonancia, propiamente dicha, que hace que los sonidos sean diferentes si la disposición fuera como normalmente se suele hacer en los campanarios. Cabe decir también que no tan solo es esta disposición, sino el sistema de baldeo o de volteo que tienen estas campanas. Normalmente se hace un giro completo, mientras que en las campanas de la catedral, la documentación, y al día de hoy se sigue manteniendo, realiza un giro invertido, que no llega a cumplimentar o a realizar todo el giro completo. Esto genera también una resonancia especial, significativa, que dignifica, que aumenta más el valor patrimonial simbólico que tienen estas campanas y los toques, obviamente. Pero claro, como he dicho anteriormente, estos toques se han ido suprimiendo. Al día de hoy se siguen tocando estas campanas, sumamente importante que se sigan tocando. Tener en cuenta que puede tener un cierto peligro de desaparecer, dado que ahora sí que están relacionadas sobre todo con las dignificaciones, con las celebraciones litúrgicas, y desgraciadamente, pues a medida del paso de los siglos, esto se puede llegar a perder cuando estas funciones litúrgicas pues evolucionen, pero bueno, posiblemente evolucionarán a un futuro donde las campanas siguen, como al día de hoy, teniendo una importancia significativa en esta liturgia. Por ejemplo, al día de hoy, la única campana que no se toca es Antonia por su estado de conservación, en el cual, de hecho, ahora nosotros en el área del patrimonio estamos desarrollando un plan de conservación preventiva para estas campanas. Cabe decir que todo el conjunto de campanas, esta Antonia, por ejemplo, que no se toca, se dedujo sobre todo del proceso de restauración que sufrió toda la torre campanario, toda la estructura de madera, los yugos y las campanas entre el año 2011 y 2014. A través del plan director antiguo de la Catedral de Mallorca se ejecutó esta restauración financiada por el Ministerio de Cultura, donde, por ejemplo, una cuestión muy importante para el patrimonio inmaterial y este toque de campanas, la recuperación de los sonidos, por decirlo de alguna manera, originales, se recuperaron los yugos antiguos de madera. Se volvieron a colocar estos yugos de madera de las 9 campanas que habían sido retirados en la década de 1990 por la intención de la catedral de mecanizar lo que son los toques de campanas. Por lo cual, sustituyendo estos yugos de madera por unos metálicos o unos de hierro que facilitaban el giramiento, digamos, el giro de estas campanas con unos motores, etc. Al día de hoy, estas campanas siguen siendo la gran mayoría, salvo una, que es Neloy, que ahora lo explicaremos, mecanizados, con unos motores que rotan, según estas características que he explicado anteriormente. Pero cabe señalar que se recuperaron estos yugos de madera, que esto ayuda a recuperar este sonido original, a volver a recuperar la identidad original del campanario, como en desde el siglo XIV estaba, por decirlo de alguna manera, que ha ido evolucionando hasta el siglo XX. Pero es sumamente importante que la recuperación de estos yugos ayuda también, como he dicho anteriormente, a los sonidos, a la mejora de estas, ¿no? Pero claro, al día de hoy, como he dicho anteriormente, estas campanas se siguen tocando. Al día de hoy, por ejemplo, Antonio, como he explicado, no se toca por cuestiones de conservación, pero por ejemplo en la misa mayor las campanas que suenan suelen ser Bárbara, Picarol, Nova y Prima. Para la llamada misa del día de hoy se toca la Prima y la Picarol. Para los difuntos se toca la Bárbara solamente, exclusivamente. Antes Bárbara, por ejemplo, era utilizada para avisar de las tempestas climáticas que había relacionadas a la Santa, por ejemplo. Y para las solemnidades se tocan todas las campanas, las 9 menos 2, es decir, se tocan 7, que son Eloy y Bárbara. Después, la más característica, la más importante, como he dicho anteriormente, la más grande, la más pesada es Neloy. Es una campana que es de 1592, como he dicho, es de 2 metros de diámetro y 4.500 kilos. Es la única campana al día de hoy que se puede tocar a mano. De hecho, se necesitan entre 8 y 10 personas para ser tocada, pero se toca muy puntualmente, es decir, en la consagración del rito litúrgico cada mañana a las 9:30 de la mañana aproximadamente, a partir de las señales que realiza el sacristán mayor desde esta sacristía, avisa
avisaba anteriormente el campanero para que la dignificación de la consagración de la hostia, pues en Eloy suene. Al día de hoy es la única que dispone de un martillo que hace que una vez suenen las señales se active un mecanismo que hace que esta campana suene 2 veces, dignificando, ¿no?, la consagración del cuerpo de Cristo. Pero así también en eventos puntuales como puede ser la consagración, el nombramiento de un nuevo papa, el fallecimiento de un rey, de una reina, de un obispo, de una persona significante, de una autoridad tanto eclesiástica como civil importante, la campana Eloy suena. También está relacionada a estos toques antiguos sociales. Es muy importante que se han mantenido y se mantienen al día de hoy. Pero, por ejemplo, para mover Eloy en la fiesta del Corpus es sumamente importante. Mientras se hace la procesión, por ejemplo, es donde estos 8 o 10 campaneros suben al campanario, recuperando esta antigua tradición de los campaneros que vivían a partir de las señales que daban y tocan las campanas, pues se suben y durante toda la procesión del Corpus en Palma, la campana Eloy suena. La campana Eloy es una de las obras, por decirlo, de esta catedral, matéricas, más importante y más que todo Mallorca la conoce. Ahora con las visitas de las terrazas, que hace unos años se han activado, es muy frecuente encontrarte a las personas, los visitantes, que te piden por esta campana Eloy. Es la primera que te piden. No tanto, por ejemplo, el conjunto gótico, que es muy significativo, algunos siempre sí dan alguna información extra, pero el gran atractivo de la visita al campanario, donde se pueden observar las campanas desde arriba, es ver Eloy. Y normalmente es otra de las cuestiones simbólicas de estas campanas que están muy asociadas a la identidad mallorquina, la identidad de Mallorca, tanto por lo que os he dicho de los toques antiguos, como también del elemento material, ¿no? La característica, una de las campanas más pesadas de Europa, de las más antiguas, del conjunto, por lo cual todas estas características, y hay muchísimas más, que como he dicho es un elemento muy estudiado, muy investigado, donde, por ejemplo, en los archivos del Archivo Capitular de Mallorca se pueden obtener datos de las consultas de sacristía, que es donde se especificaban los toques antiguos, la utilización o la función de estos campaneros. Es una de las cuestiones más importantes que tiene esta catedral y que, a pesar de que es un tema estudiado, nosotros seguiremos estudiándolo y seguiremos difundiéndolo, porque una de las cuestiones primordiales es que si no lo investigas, si no lo difundes, también es un riesgo, es un indicador de riesgo en conservación preventiva de que esta fiesta o que estos toques, esta manifestación desaparezca. Por lo cual es sumamente importante tanto mantener las tradiciones de los toques de campanas, según asociados a la función litúrgica en este caso, pero sobre todo también el estudio y el conocimiento de la población para que se valore y se mantenga a lo largo de los siglos posteriores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Jo crec que únicament ens falta, si vos pots precisar, concretar un poc el paper que tú tens en esta manifestación. Exactamente. Yo, como documentalista de esta catedral, encargado del plan de investigación que llevamos a cargo de una manera conjunta en toda la institución, es uno de los, digamos, a nivel de gestión, es uno de los puntapiés de dar potenciar, crear sinergias con diferentes grupos de investigación, con profesionales expertos, dado que mis características académicas no abarcan tampoco lo que viene siendo la museología, el museo, aspectos musicales o aspectos sonoros, por lo cual es muy importante contar con profesionales que sepan de cargo y que desde la catedral se lleve una gestión para, sobre todo, potenciar lo que es esta manifestación y que se mantenga a lo largo de los siglos y que se estudie y que se siga estudiando, se siga potenciando. Ese es el papel que junto con el Archivo Capitular estamos desarrollando desde el plan de investigación de catedralici, por decirlo de alguna manera. Després, en quant a conservació, ja has dit que fins i tot hi ha visites, per tant, la difusió que fes és important. Com funciona el règim de visites? Això, sí. Las visitas a las terrazas se inician o se abren, por decirlo de alguna manera, en el periodo estival. De hecho, creo que es en mayo, si no me equivoco, que se inician hasta octubre, finales de octubre. Por lo cual, cuando uno sube hasta la torre campanario, que inicia desde aquí abajo de la nave del Evangelio, inicia hasta la torre campanario, la sube completamente, llega a lo que es el armazón o la estructura donde están las campanas. Obviamente no se ven directamente porque, como os he dicho, hay como 2 pisos donde están las campanas y el tercero que es donde llegan los visitantes. A través de un plan de conservación preventiva, como hemos dicho, años anteriores, cuando se abrieron la visita al campanario, las terrazas,
también se coloca una plataforma para que no se pise lo que es la tramoya, lo que es este armazón de madera antiguo del siglo XVI, también para protegerlo. Y después hay una serie de oberturas en la misma tarima, digamos el piso inferior donde están las campanas, donde cuelgan las cuerdas del hoy y ahí es donde los campaneros pueden tocarla, pero así también uno puede ver brevemente, porque es muy acotado el espacio donde se puede ver, pero sobre todo quien se ve es el hoy. Es uno de los atractivos de la visita, que guiadas o no guiadas, en las visitas siempre se remarca donde la gente misma ya la identifica, eso es muy importante. Después las visitas pasan a las terrazas donde se circundan las naves laterales, los tejados de las naves laterales. Pero es una visita muy atractiva para, aparte de ver las vistas de Palma, conocer el campanario, que es una visita que si no se hace durante este periodo, pues no se puede llegar a ver, porque obviamente no se puede subir al cuerpo de las campanas porque la estructura de madera no puede soportar la gran cantidad de visitantes, no está pensada para eso, pero sí por lo menos no es una cosa que no se ve, sino que se puede ver desde abajo y en futuros seguramente tendremos proyectos en marcha para que estas campanas sean más visibles, los toques de campanas, en su momento se había hablado de algunas grabaciones, pero bueno, son proyectos en marcha que la intención que tiene es preservar esta manifestación, aumentarla, tanto en las áreas de estudios como en los toques de campana, y difundirla, que es lo principal que hay que hacer para conservar el patrimonio, en este caso inmaterial, sobre todo. I una darrera pregunta, a nivell sonor, has dit que hi ha equips, teniu de musicòlegs claro, han estudiat les sones. Exactamente, cuando uno revisa la documentación del campanario, porque no el campanario solo se restauró, como he dicho, entre el 2011 y el 2014 y nunca más se ha hecho, no, es uno de los espacios, donde se llaman los espacios y elementos matéricos que más estudiados y más hincapié se le ha dado dentro de esta catedral, sobre todo porque se han desarrollado diferentes proyectos de conservación, de estudios. Cuando se hace un proyecto de conservación o restauración se desarrollan muchísimos estudios, tanto sonoros. Imaginaos que tocar una campana, realizar una aleación, una modificación de la estructura de la campana afecta sobre todo el sonido, el área del mundo matérico que también, por lo cual sumamente importante es que en el cuerpo documental, que es el que controlo desde el área del patrimonio yo, tenemos muchísimos estudios y firmados por diferentes profesionales que nos pueden dar hincapié de dónde podemos coger información, dónde podemos hablar con profesionales, porque está claro de que esto es muy específico y hay profesionales a lo largo de España y a lo largo de Europa que son muy expertos, y nosotros siempre tenemos en cuenta este equipo multidisciplinar e interdisciplinar, crear sinergias para conocer, aumentar nuestros conocimientos y hacer partícipe a los otros investigadores alrededor del mundo. Nosotros no nos cerramos las puertas, por decirlo de alguna manera. Si nos ayuda a aumentar el conocimiento sobre nuestras campanas, sobre nuestra historia, nosotros encantados de poder brindarlo a la sociedad, que es la forma de conservar la sociedad.